pesar de los esfuerzos del gobierno federal para combatir el lavado de dinero, en 20 estados no se castiga ese delito. Los expertos aseguran que al golpear a la delincuencia organizada en lo económico, se le debilitará porque ya no podrá realizar sus transacciones. Se habla de que hay un manejo de 30,000 millones de dólares que a nivel por año dentro de lo que es el blanqueo de capitales. Antes de la firma de la Convención de Viena en 1988, en México se tipificaba en el Código Fiscal Federal ese delito y en 1996 se pasó al Código Penal Federal, el lavado de dinero. Esto consiste, repito, en que dinero que proviene de conductas ilícitas se meta al sistema financiero o al sistema económico en nuestro país y que de ahí reditúe cuestiones económicas con un propósito, ocultar o tratar de ocultar todas estas operaciones ilícitas. La ingeniería financiera es la siguiente. Una cosa que es ilícita, tratarla de hacer lícita, creando empresas, comprando inmuebles, dedicándose a crear empresa grande o empresa transnacional y de ahí utilizar inclusive algunas casas de bolsa y algunos bancos para poder meterlo, obtener riqueza y entonces se va limpiando el dinero. A este delito lo combaten el área de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la PGR a través de la unidad de lavado de dinero adscrita a la CIEDO. La pena es de 5 a 15 años para quienes lo cometen. Jesús Velázquez en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Hablábamos en Derechos en Pugna de los programas de enseñanza jurídica en México. Hablemos ahora de los actores en el proceso de enseñanza-aprendizaje, de los maestros y de los alumnos. Decía Ana, Manuel, que algunos maestros que ella tiene van a clase a que les masajeen el ego. Esa fue tu imagen, ¿no? A que les masajeen el ego, decía Ana. Yo te pregunto, de tus colegas maestros, ¿cuántos van a eso y cuántos tienen auténtica vocación? Mira, vocación creo que desde que nos dieron clase a nosotros hay muchos que la tienen, pero yo creo que aquí es una tarea de la universidad el evaluar adecuadamente a los profesores. Yo he visto una serie en las universidades en las que he dado clase de proyectos de cómo evaluar al profesor. Yo creo que todavía no llegamos al punto medio, pero cada vez se les evalúa más. Ahora, sin embargo, yo quisiera preguntar una cuestión. También es importante el alumno. Es importante que lleguen de la preparatoria con las suficientes bases como para tomar estas materias que toman. Y muchas veces, perdón, pero me toca a mí darles clase, por ejemplo, en séptimo semestre, en sexto semestre, y digo, estos son los que van a defender a una persona dentro de semestre y medio, o dentro de año y medio. Es difícil, y eso hay que hacérselos ver. En tu opinión, ¿qué hace un buen maestro? Que sea, primero que nada, preparado, es la base, eso como que es requisito sine qua non. Después, que tenga método, que llegue con un método, que prepare sus clases y que obviamente esté sujeto a que los alumnos le pregunten y le sepa responder. Yo más que nada diría que sea un buen actor en esta trama que es dar clases, que sepa dar clases. ¿Qué hace un buen maestro, Ana? Primero que nada, que te haga pensar, que despierte la curiosidad por la materia, porque si no, una clase de 7 de la mañana es una verdadera tortura. Claro. De 7 a lo que dure la clase. Y creo que también que muestran un poco de humildad. Además, puede ser muy rico llegar a una clase donde el profesor está en una disposición absoluta también de aprender con el alumno. Y creo que un método siempre ayuda y siempre se agradece, la estructura. Hay profesores que se nos pierden mucho y hay que jalarles las orejas y decirles que tenemos que seguir un programa a veces, sobre todo por el tema de los departamentales o ciertos exámenes, presentas con sinodales o no. ¿Cómo se evalúa también al alumno? A veces se tiene que cuestionar el método. Y ahora hablemos de los alumnos. ¿Los alumnos que llegan a estudiar Derecho tienen vocación de ser abogados o llegan porque no sabían matemáticas y no le entendían la arquitectura y no les gustaba la ciencia? Hay que quitarnos ese estigma, por cierto. Ya cada vez con el análisis económico del derecho y ese tipo de cuestiones, por ejemplo, para derecho fiscal, el que sepas por lo menos bases de contaduría, ese estigma de que nosotros estudiamos derecho porque no queremos estudiar matemáticas es totalmente falso. ¿Y cuántos alumnos tienes con auténtica vocación para ser abogados? ¿Cómo lo adviertes? ¿Qué hace a un buen alumno? Mira, yo retomo algo porque tiene razón, Ana. Una cuestión fundamental en las clases
es que despiertes la curiosidad del alumno. Yo precisamente doy clases de 7. Si a las 7 de la mañana tú llegas y llegas en un mal día, bueno, qué tragedia para los pobres alumnos. 2 horas en esa calidad o en esas condiciones es verdaderamente inimaginable. Y yo creo que, y aquí va un tema, tú me dices de los alumnos. ¿Qué hace un buen alumno? ¿Cómo sé inquieto. yo que quiero estudiar si de veras el derecho es mi vocación? Si tengo vocación para alguien ello. que sea inquieto, que cumpla las reglas sin exageración, o sea, no necesitas autómatas que lleguen a las 7, se sienten, todo lo contrario, necesitas alguien que te cuestione, alguien que si tú dejas una lectura, porque si no, no podemos avanzar, que si tú dejas una lectura, la lea, valga la redundancia, que si les dejas un trabajo, que lo atienda. ¿Y encuentras respuesta en tus alumnos? Sí, porque tristemente tienes que utilizar la coacción de la calificación. Yo todos los días les pido que me investiguen una jurisprudencia, tesis o precedente del tema que vamos a ver en la clase siguiente. Entonces llego y no les puedes preguntar a todos, pero a 2 o 3, y eso por lo menos motiva que ya traigan una idea. Por ejemplo, si tú utilizas como método la mayéutica te da la ventaja de que lo que está en el subconsciente lo atraes al consciente, aunque la gente conozca poca del tema. ¿Qué hace un buen alumno, Ana? El compromiso. ¿Compromiso con qué? Con tu educación en primer lugar, y número 2, creo que estar muy consciente de por qué estás estudiando lo que estás estudiando. Ahora, eso se aplicaría a cualquier materia. En derecho, ¿qué distingue una persona con vocación jurídica de uno que no la tiene? Yo honestamente no creo que sea muy distinto de otra carrera. Yo creo que con que tengas la pasión y el interés, puedes estar estudiando lo que sea. No creo que haya una cosa que haga simplemente, o sea, que sea particular del derecho a ese alumno. Pero te tiene que gustarle, por ejemplo. Por eso se da deontología, y por eso desde introducción al derecho se insiste en la pasión por la justicia. Sí, tú al principio del programa, cuando lo introdujiste, me decías, yo no quiero un taxista o un técnico exclusivamente, yo quiero alguien que cuestione, alguien que lleve a... Muchas veces nosotros nos quejamos, oye, ¿por qué no tomaron esa determinación? ¿O por qué el abogado...? ¿Por qué? Porque es muy cómodo llegar y si el cliente te dice, oye, yo quiero A, tú le das A, probablemente sea bueno que le pudieras decir, no, perdone, A no es correcto. ¿Y qué tan críticos son los alumnos en el sentido en que dice Manuel? Hay de todo, pero me he topado con alumnos un poco menos demandantes o exigentes con lo que están pidiendo como educación, y creo que también a veces se recibe una educación que te coloca, por ejemplo, en un despacho corporativo, donde sabes que llegas, empiezas como pasante, y de pasante asociado, y de asociado igual y te hacen socio después de un determinado número de años. Y creo que el problema es ese, como el conformismo de saber que después de cierta educación puedes terminar en esa jerarquía de algún despacho. Y creo que también es mucha responsabilidad del profesor sacarte de eso y saber que puedes hacer mucho más con tus herramientas. Vamos a un nuevo corto y continuamos esta plática. Gracias.